Entonces, acá, en este caso, voy a marcar un ángulo de 60 grados y me dice que es hacia abajo. Entonces, lo primero que yo hago siempre, acuérdense, es marcar el lado inicial. Es lo primero que yo hago. Pero entonces el lado inicial me dice que vas hacia abajo. Entonces, yo marco el lado inicial. Yo marco el lado inicial hacia abajo, ¿cierto? Marco el lado inicial hacia abajo. Lado inicial. Entonces, voy a colocar lado inicial. Lado inicial. ¿Listo? Entonces este lado inicial va hacia abajo, acordémonos, ¿porque hacia abajo? Porque así lo estipulo. Entonces, en este caso puede ir hacia la izquierda, puede ir hacia la derecha, puede ir hacia abajo, o sea, puede ir hacia arriba, puede ir hacia la derecha, puede ir hacia la izquierda y puede ir hacia abajo. ¿Listo? Listo. Listo, entonces, lo segundo, hola Felipe, no te tendrías que volver a conectar, pero bueno. Entonces, en este caso, como es hacia abajo, entonces es como si nosotros giráramos el transportador, o sea, lo colocáramos hacia abajo. Entonces, en ese caso me dice que el ángulo es de 60 grados negativo, perdón, positivo, discúlpame, positivo. Entonces, si es hacia abajo, entonces, este transportador, si es hacia abajo el ángulo, entonces quiere decir que viene hacia acá. Y acordémonos que viene aquí abajito, aquí, acá. Y acordémonos que un ángulo positivo siempre va orientado al contrario de las manecillas del reloj. Entonces, básicamente, si viene hacia abajo, así como está ahí, significa que el ángulo, como va orientado al contrario de las manecillas del reloj, iría hacia allá. Entonces aquí voy a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 grados. Más o menos es por acá. Más o menos es por acá. 60 grados. Más o menos es por acá. Así. Y ese sería mi lado final. ¿Listo? Ese sería mi lado final del ángulo. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? La orientación del ángulo y tienen que tener en cuenta si el ángulo va hacia arriba, si el ángulo va hacia abajo, o si el ángulo va hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Entonces, donde termina el ángulo se denomina lado final, y entonces el ángulo y el de acá es lo que nosotros denominamos vértice. Acordémonos que el centro y la unión de los dos ángulos es lo que nosotros denominamos vértice. Entonces, el vértice es este sería el lado final, y el ángulo que tenemos acá es un ángulo de 60 grados, ¿listo? De 60 grados. Bien. Ahora lo que me dice es que es marcar mi ángulo de 160 grados, ¿cierto? De 160 grados. Voy a marcar un ángulo de 160 grados. Entonces, el primero yo lo estipulé que era hacia arriba, ¿cierto? El segundo lo estipulé que era hacia abajo, abajo. Y el último lo estipulé que era hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, el último que yo voy a trazar es un ángulo de 160 grados que va hacia la izquierda. Entonces, voy a trazar mi ángulo. Un ángulo de 160 grados hacia la izquierda. Acá. Acá. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Lado. Lado inicial. Ese es el lado inicial. Listo. Entonces, ustedes me van a decir, si este viene hacia la izquierda, ¿cierto? Si este viene hacia la izquierda, ¿cuál sería el lado final? ¿Cuál es el lado final? Entonces, acordémonos que el lado final es que el ángulo siempre tiene que estar orientado al contrario de las manecillas del reloj.
siempre va a estar al contrario de las manecillas del reloj. Si yo lo hago hacia allá, el ángulo estaría en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Si yo lo hago hacia acá, estaría al contrario de las manecillas del reloj. Aquí serían más o menos 90 grados, aquí serían 180 grados, por ahí 160 sería como por acá. Entonces aquí marco 160 grados, ¿cierto? Aquí iría más o menos 160 grados, 160 grados. Aquí serían más o menos 160 grados. ¿Listo? Y ese sería el lado final. Entonces este sería mi ángulo de 160 grados más o menos, ¿cierto? En donde aquí marco el lado final, lado final, lado final y el vértice. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de trazar estos ángulos? ¿Dónde va el lado inicial? ¿Por dónde va el lado inicial? ¿Y cómo está orientado el ángulo? ¿Listo? ¿Cómo está orientado el ángulo? Listo, entonces en este caso, este sería el ángulo de 160 grados. Entonces, por favor, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer el trabajo para de hoy en 8 días. De todas maneras, yo hago la retroalimentación debido a que no hubo muchos niños que estuvieron en clase. Entonces, esta es la aplicación. Entonces, el lunes yo hago la retroalimentación en clase en vivo. Por favor, asistencia. Y pues este es el taller de geometría.